Hollywood tiene sus historias detrás de cámaras, y pocas son tan extremas como las de los 10 mandamientos. No solo fue una película de milagros y mares que se abren, fue un rodaje marcado por obsesión, peligro y secretos que parecían demasiado salvajes para la pantalla. Un director que sufrió un infarto en pleno desierto y siguió dando órdenes. Un escándalo familiar que casi destruye la producción. Reliquias antiguas, supuestamente malditas, utilizadas como decorado, y una agenda política oculta detrás de la épica bíblica. Esta no era solo la historia de Moisés, era una historia de poder, ambición y supervivencia extrema. Hoy te revelamos 13 secretos oscuros que Hollywood nunca quiso que supieras sobre esta icónica película. El día en que DeMille estuvo a punto de no terminar su obra, Los 10 Mandamientos no solo fue una de las producciones más ambiciosas de Hollywood, también estuvo a punto de convertirse en la última película de Cecil B. DeMille. Durante el rodaje en el desierto egipcio, el director, con 75 años, trabajaba bajo condiciones extremas, calor sofocante, jornadas extenuantes y la presión constante de coordinar escenas con miles de extras. El momento crítico llegó mientras se filmaba la secuencia del Monte Sinaí. En medio del caos del set, DeMille se desplomó repentinamente. Había sufrido un infarto. Para alguien de su edad, aquello parecía el final. Los médicos ordenaron reposo absoluto, y el estudio comenzó a prepararse para un desenlace inevitable. Sin embargo, DeMille se negó a abandonar la película. Apenas 2 días después, volvió al set. Estaba pálido, vendado y visiblemente debilitado, pero tomó un megáfono, se sentó en una silla y continuó dirigiendo. No desde la fuerza física, sino desde una determinación absoluta. Quienes presenciaron ese momento lo describieron como algo casi irreal. Un hombre al límite terminando de dirigir una de las escenas más grandes del cine. No era solo terquedad, era la convicción de que la película debía concluirse. Costara lo que costara. La película, que también fue un arma de la Guerra Fría. Para muchos espectadores, los 10 mandamientos fue solo una epopeya religiosa. Pero detrás de los milagros, las tablas de piedra y la historia sagrada, la película también funcionó como un mensaje político muy claro para su época. Cecil B. DeMille no ocultaba su postura, era un conservador convencido y un opositor feroz del comunismo. Para él, esta no era únicamente una historia del Antiguo Testamento, sino una alegoría moderna. En su visión, el conflicto central no era solo entre Moisés y el faraón, sino entre dos formas de gobernar a los hombres, la ley divina frente al poder absoluto de un dictador. En ese paralelismo, Moisés representaba la libertad y el orden moral que DeMille asociaba con Estados Unidos, mientras que el faraón encarnaba la tiranía, que él veía reflejada en la Unión Soviética. La lucha entre ambos personajes reproducía, en clave bíblica, la tensión ideológica que dominaba el mundo en los años 50. Incluso, decisiones aparentemente técnicas reforzaban esa lectura. Los hebreos fueron interpretados en su mayoría por actores estadounidenses, mientras que muchos de los egipcios fueron encarnados por europeos. Bajo el espectáculo monumental y los efectos visuales, la película funcionaba como un sermón político cuidadosamente disfrazado. Más que una simple adaptación religiosa, Los 10 Mandamientos fue también una declaración de principios, una advertencia sobre el poder, la obediencia y la libertad, lanzada en plena Guerra Fría, pero envuelta en arena, fuego y mandamientos. La escena más caótica de toda la película. Pocas escenas de los 10 Mandamientos generaron tanta controversia como la del becerro de oro. En pantalla duró apenas unos minutos, pero detrás de cámaras se convirtió en uno de los rodajes más problemáticos de toda la producción. La secuencia tomó casi 3 semanas en filmarse. Cientos de extras semidesnudos, cubiertos de aceite y sudor, bailaban y se retorcían bajo focos implacables, mientras DeMille exigía una toma tras otra. El calor era insoportable y el ambiente cada vez más tenso. El set pronto se volvió un caos. Bailarines que se desmayaban, vestuarios que se rompían, discusiones constantes y un agotamiento generalizado. Charlton Heston recordaría años después en su autobiografía que en medio de la desesperación un extra gritó con furia, preguntando a quién tenía que acudir para poder salir de la película. La ironía era evidente. Una escena pensada para mostrar la decadencia moral del pueblo terminó reflejando un descontrol muy similar fuera de cámara. Para una película dedicada a exaltar los mandamientos, esa secuencia rompió varios durante su propia producción. El escándalo familiar de DeMille en el desierto. Los conflictos durante el rodaje de los 10 Mandamientos no se limitaron a lo que ocurría frente a las cámaras. En medio del desierto egipcio, una situación íntima dentro de la propia familia de Cecil B. DeMille estuvo a punto de convertirse en un problema público de enormes proporciones. DeMille
llevó a su hija Cecilia a Egipto para que trabajara como asistente y le sirviera de apoyo personal durante la producción. Sin embargo, lejos de Hollywood y rodeada del ambiente intenso del rodaje, Cecilia inició una relación sentimental con un joven conductor de cuadriga del equipo de dobles de Yul Brynner, un egipcio de origen humilde. Al principio el romance se mantuvo en secreto, pero en un set lleno de rumores y periodistas extranjeros, la noticia no tardó en filtrarse. Un reportero británico llevó la historia hasta la revista Time, donde se insinuaba una contradicción incómoda, una película que exaltaba la ley divina, mientras un supuesto escándalo se gestaba tras bambalinas. Para DeMille, obsesionado con la moral pública y la disciplina, fue un golpe directo. Testimonios de miembros del equipo aseguran que reaccionó con ira, amenazó con despedir a cualquiera que hablara del tema y utilizó su influencia dentro de Paramount y contactos oficiales para frenar la difusión del artículo en la prensa estadounidense. Aunque el escándalo fue contenido, dentro del equipo los rumores nunca desaparecieron del todo. Para muchos, el episodio dejó una ironía difícil de ignorar. Mientras DeMille levantaba en pantalla los 10 mandamientos, luchaba por mantener intacta la imagen de su propia familia en medio del desierto. Los rumores de tumbas profanadas que persiguieron al rodaje. Mientras los 10 mandamientos se filmaba en Egipto, no todo el misterio venía del guión. Entre los habitantes locales y parte del equipo comenzó a circular una historia inquietante, que la producción había ido demasiado lejos en su búsqueda de autenticidad. Según esos rumores, varios de los objetos que aparecían en pantalla no eran simples reproducciones, sino piezas reales obtenidas en bazares de El Cairo, y en algunos casos procedentes de antiguas tumbas egipcias. Se hablaba de amuletos dorados, fragmentos de estatuas funerarias y joyas ceremoniales, que supuestamente databan de la época de Ramsés II. Algunos incluso afirmaban que ciertos objetos habían sido prestados de excavaciones arqueológicas bajo supervisión británica, y que nunca regresaron a su lugar de origen. Poco después, comenzaron a suceder incidentes difíciles de ignorar. Un doble sufrió una grave lesión tras un accidente absurdo con un carro de guerra. Un camión de transporte volcó en pleno desierto sin una causa clara. Varias tormentas de arena destruyeron equipo técnico durante la noche. Para muchos, no eran simples coincidencias. Entre el equipo, empezó a hablarse en voz baja de una posible maldición, como si los antiguos dioses egipcios hubieran sido provocados. DeMille descartó todo como superstición y exageración, pero no todos pensaban igual. Años más tarde, un asistente de cámara confesó que, cuando el viento atravesaba los decorados por la noche, el set se sentía inquietante, casi como si los templos vacíos respondieran con susurros. El casting, que parecía decidido por fuerzas superiores, Cecil B. DeMille no tomó a la ligera la elección de Moisés. Antes de decidirse, consideró a varios actores reconocidos de la época, entre ellos Jeff Chandler, William Boyd e incluso Kirk Douglas. Pero todo cambió en el momento en que Charlton Heston entró a la sala de pruebas. DeMille reaccionó de inmediato, sacó una imagen de la famosa escultura de Moisés realizada por Miguel Ángel y la colocó junto al rostro de Heston. El parecido era inquietante. La estructura del rostro, la mirada intensa y la presencia física coincidían de una forma casi perfecta. Según testigos, DeMille murmuró que parecía como si el personaje hubiera sido tallado directamente por Dios. Aún así, no le entregó el papel sin pruebas. Le pidió leer pasajes del Éxodo, posar bajo luces dramáticas y observar cómo su rostro reaccionaba a las sombras. La voz profunda y firme de Heston terminó por convencerlo. Para DeMille, Moisés no era un papel que se interpretara, era una figura que debía encarnarse. Sin embargo, la elección del reparto no estuvo exenta de polémica. El caso más controvertido fue el de Nefertari. DeMille consideró primero a Audrey Hepburn, una de las actrices más queridas de Hollywood. Admiraba su elegancia, pero en sus notas privadas fue despiadado. Escribió que no era lo suficientemente atractiva para el ideal físico que tenía en mente y criticó incluso su figura, considerándola inadecuada para el vestuario. La decisión dejó al descubierto los estándares implacables de la industria. El talento no bastaba si no coincidía con una visión rígida de belleza. Finalmente, Anne Baxter obtuvo el papel, aportando una intensidad teatral que algunos críticos describieron como fascinante y excesiva al mismo tiempo. Incluso en una película dedicada a la ley divina, el culto a la perfección física y la vanidad siguió reinando con mano de faraón. La obsesión de DeMille por la perfección. Quienes trabajaron con Cecil B. DeMille coincidían en algo: su nivel de exigencia era extremo.
Para los 10 mandamientos, el director llevó su perfeccionismo a un punto casi obsesivo. No aceptaba atajos ni simulaciones evidentes. Cada elemento del decorado fue tratado como si fuera parte de un mundo real. Los ladrillos de la ciudad de Ramsés no salieron de una fábrica. Fueron pintados uno por uno. Los vestuarios, incluso los de los extras que apenas aparecían en pantalla, se confeccionaron a la medida. Nada debía parecer falso. Para la escena del Éxodo, DeMille ordenó movilizar a cerca de 8.000 personas y más de 15.000 animales en pleno desierto. El equipo empezó a referirse a esa masa humana y animal como el ejército de DeMille. Bajo un sol implacable, aquel despliegue parecía más una campaña militar que un rodaje cinematográfico. DeMille, siempre con traje y corbata, observaba desde una plataforma elevada y lanzaba órdenes a través de un megáfono. Su objetivo era un realismo absoluto, aun cuando eso significara incomodidad, agotamiento y sufrimiento para quienes participaban. Cuando un asistente le sugirió reducir la escala para facilitar el trabajo, DeMille fue tajante. No estaba filmando una película sobre Dios, sino una película hecha para él, el Mar Rojo de gelatina. La escena en la que el Mar Rojo se abre ante Moisés es uno de los momentos más impactantes del cine clásico. En su estreno, en 1956, muchos espectadores salieron del cine convencidos de haber visto algo cercano a un verdadero milagro, pero lo que ocurrió detrás de cámaras fue menos divino y mucho más agotador. El responsable fue John P. Fulton, el jefe de efectos especiales, quien pasó cerca de 6 meses experimentando con principios de física, química y una enorme dosis de paciencia. Paramount construyó 2 tanques gigantescos, cada uno con más de 360.000 galones de líquido. No estaban llenos solo de agua, se utilizó una mezcla espesa de agua teñida, gelatina y jabón para lograr el peso y la textura adecuados. Fulton filmó el movimiento del líquido cayendo de costado y en reversa. Después, invirtió el metraje para crear la ilusión de que las aguas se elevaban y se separaban en enormes muros. El efecto se completó con humo e iluminación cuidadosamente calculada, lo que dio vida a esas paredes de agua que parecían moverse por voluntad propia. El proceso fue desesperadamente lento. Cada prueba fallida significaba metros de película desperdiciados y cada ajuste de luz tomaba días enteros. Solo esa secuencia costó más de $1 millón y estuvo a punto de detener la producción por completo. Sin embargo, cuando se proyectó la versión final y el público contuvo la respiración al ver a Moisés dominar el mar, el esfuerzo valió la pena. Según testigos, DeMille miró a su equipo y en voz baja dijo que acababan de partir no solo el mar, sino la historia del cine. El actor marcado que dividió al equipo. Entre las miles de personas que participaron en los 10 mandamientos, hubo una presencia que generó más incomodidad que cualquier superstición o accidente del rodaje. Fue Edward G. Robinson, una de las grandes leyendas de Hollywood, elegido para interpretar a Dathan, el personaje que traiciona a Moisés desde dentro. Para el público, su participación pasó desapercibida, pero dentro de la industria, su casting fue explosivo. Años antes, Robinson había sido incluido en la lista negra durante la era McCarthy por supuestas simpatías comunistas. Su carrera, que había sido imparable, quedó prácticamente destruida. Los grandes estudios dejaron de llamarlo, y su nombre se convirtió en un riesgo. Por eso, la decisión de Cecil B. DeMille sorprendió a todos. Él era uno de los anticomunistas más vocales de Hollywood, y aún así, decidió devolver a Robinson a una superproducción monumental. Dentro de Paramount, la reacción fue de enojo. Algunos ejecutivos y miembros del equipo lo acusaron de hipocresía. En privado, se decía que DeMille levantaba la bandera patriótica un año, y al siguiente contrataba a quien consideraban una amenaza ideológica. Las interpretaciones sobre sus motivos fueron diversas. Algunos creían que DeMille lo había elegido como un ejemplo de redención a través de la obediencia. Otros pensaban que se trataba de una jugada calculada, destinada a demostrar que incluso los caídos podían servir a su visión. Lo cierto es que la tensión se sentía en el set. Robinson, consciente de su situación, se mantenía distante, callado y visiblemente nervioso. Su actuación como Dathan, llena de resentimiento, astucia y miedo al castigo, parecía reflejar su propia realidad. Años más tarde, cuando le preguntaron por qué aceptó el papel, su respuesta fue sencilla y reveladora, porque Cecil B. DeMille le devolvió su nombre. La apuesta que rescató a Paramount del desastre. A mediados de los años 50, Paramount Pictures atravesaba una crisis seria. El estudio perdía dinero constantemente y muchos veían el nuevo proyecto de Cecil B. DeMille como un riesgo innecesario.
El presupuesto crecía sin control y, para varios ejecutivos, aquella superproducción parecía un error destinado al fracaso. Desde las oficinas del estudio le pidieron una y otra vez que recortara gastos, reducir escenas, acortar el guión, simplificar decorados. DeMille se negó en cada ocasión. Para él, no había medias tintas. O la película se hacía a lo grande, o no se hacía en absoluto. Finalmente, Paramount cedió, aunque con evidente preocupación. La decisión resultó ser histórica. En su estreno original, Los 10 Mandamientos recaudó cerca de $65 millones, una cifra que hoy equivaldría a cientos de millones. Se convirtió en una de las películas más exitosas de todos los tiempos y cambió por completo el destino del estudio. No solo consolidó la carrera de DeMille, también evitó que Paramount se hundiera financieramente. Había apostado todo a una sola carta y ganó. Los 10 Mandamientos no fue solo una película, fue el caos disfrazado de fe. Detrás de cada milagro había obsesión, escándalo y sacrificio. La obra maestra de Cecil B. DeMille se construyó con calor, infartos y debilidad humana, y sin embargo se volvió divina. ¿Fue esta película guiada por la fe o por pura obsesión? Si estos secretos te sorprendieron, dale like, comparte y suscríbete para más historias no contadas de la edad de oro de Hollywood.